Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así justifica el vocero presidencial Jorge Richter el bochorno en la Cámara de Diputados por la aprobación de la Ley del Oro. Explica cuál es la urgencia para el gobierno nacional la aprobación de la Ley del Oro. Escuchemos y luego continuamos. Las imágenes, poner el intento de aprobación, se ha hecho la aprobación en grande, según el MAS se ha aprobado, según el arcismo se ha aprobado, imágenes, según la oposición no se ha aprobado mañosamente, es detalle que no vamos a entrar ahorita ahí. Primero, la forma en que se aprueba y luego, ¿por qué cree que hay esta oposición y por qué debería aprobarse esa ley? De la pregunta, José, lo más importante es por qué debe aprobarse la ley primero. Y esto es importante para el país porque las reservas internacionales están constituidas por dólares, están constituidas por derechos especiales de giro y por oro. Son los tres elementos fundamentales. Y el oro es una oportunidad para que siempre se pueda monetizar. En el país no hay inconvenientes de moneda nacional de los bolivianos y con ello se puede operar la compra de oro, realizar todo el proceso para poderlo certificar y que el mismo pueda ser monetizado en divisa extranjera para atender los distintos requerimientos. Esto en la coyuntura inmediata es muy importante, José, muy importante para el país mientras se establecen un conjunto de medidas que permitan a Bolivia poder restablecer en lógicas distintas un ingreso y un abastecimiento o unas cantidades suficientes de efectivo en términos de divisas, número uno. Número dos, ya las formas y las maneras un poco descontroladas, como vemos en pantalla de algún asambleísta allí de la oposición. Esto significa no mirar el país y significa también que las formas que deben ser siempre mucho más civilizadas, maduras y mejoradas en términos de relación y de prácticas políticas para beneficio de la sociedad, no establecen todavía las prioridades necesarias. La prioridad necesaria, José, son los bolivianos y las bolivianas, es la sociedad con sus distintas instituciones que hoy día necesitan que se restablezca una normalidad en cuanto a tema de acceso a las divisas, pero priorizan estas escenas desbocadas, descontroladas también, para tratar, imaginamos, mostrar alguna posición política, porque es complejo de explicar estas conductas también. Bien, a ver, ponte los diarios que te mandé, por favor. La Razón dice, más voces se suman en favor de la ley del oro. ¿Me agrandas la parte de abajo, por favor? Se multiplican, dice, los pedidos para aprobar la ley de compra y venta de oro. Se suma ahora el de los empresarios, quienes también consideran a esta norma como la vía más rápida y efectiva para frenar la gran demanda de dólares en el país. Avancemos. Una de las medidas urgentes que necesitamos es la aprobación de la ley del oro, dijo ayer el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, Gary Rodríguez. El empresario, en realidad no es empresario, es ejecutivo, explicó que así se pueden equilibrar las reservas internacionales y calmar la demanda de la moneda extranjera. Continúa, el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Pablo Camacho, también se pronunció a favor y su par de la Cámara Nacional de Industria, Mario Paredes, hizo lo propio. Vamos con más diarios. De redes, empresarios señalan que la ley del oro repondrá las reservas internacionales. Desde la Federación de Empresarios Privados de La Paz, agrandemos un poquito lo de abajo, señalan que es importante la aprobación de la ley del oro en la Asamblea Legislativa Plurinacional para reponer las reservas internacionales en el país. Y finalmente tengo de Asuntos Centrales, CAINCO apoya la ley del oro para paliar la falta de dólares, pero espera medidas estructurales más efectivas. Entonces, Jorge, lo que quiero entender es esto.
Usted ahí ve algunos actores que de repente discrepan mucho con el gobierno en muchos momentos y en muchos temas, pero en este momento tienen una coincidencia. Dicen, aprobemos la ley del oro. ¿Por qué no se aprueba la ley del oro? Bueno, ya se ha aprobado en su etapa en grande, ahora tiene que ir a la aprobación en detalle, después será remitida a la Cámara de Senadores y seguir el mismo recorrido para su aprobación en grande y en detalle, y después ya podrá enviarse al Poder Ejecutivo. Ahora, existe hoy en este momento... Usted lo está diciendo, ¿no? O sea, se imagina lo que va a hacer esta tarde en detalle, ¿no? Y después en la Cámara de Senadores, José, también. Hoy se aprobó con 41 votos nada más. Entonces no van a alcanzar en el detalle, va a ser muy complicado. Yo más bien pienso que no la van a aprobar. Fíjese algo, José. Y yo repito mucho esto, tal vez con cierta fijación. En política, antes que los espacios personales, ya sean partidarios, ya sean electorales, etcétera, usted necesariamente tiene que resolver los problemas del Estado, de la sociedad. Necesariamente. Desde hace mucho tiempo parece que la práctica política está inversamente, está manteniendo una lógica inversa, donde lo primero es tratar de ganar unos espacios, ya sean internos, ya sean políticos inmediatos y después electorales, o construir condiciones para aquello, y se posterga la necesidad de la sociedad y del Estado. Hoy en día la necesidad está en que los bolivianos, en sus espacios productivos, pero también el Estado para el abastecimiento, por ejemplo, de combustibles, requieran divisas de forma inmediata. Y esto es un consenso desde la sociedad que lo tienen que comprender en la Asamblea Legislativa y dar paso a aquello. Se puede perfeccionar la ley de buena fe, no se puede obstaculizar con algunos argumentos de pretexto únicamente. Esto es lo que está faltando en la política nacional, y esto hoy en día ante esto tienen que dar una respuesta la gente en la Asamblea. El Estado y la sociedad boliviana y el Estado y sus distintas instituciones requieren, necesitan y le piden a los asambleístas que puedan otorgar aquello que va a dar solución en lo inmediato para poder construir las soluciones de largo plazo. ¿Cuál es la solución de largo plazo? Porque la gente nos está escuchando. Las plantas de biodiesel para poder producir en nuestro país nuestro propio diésel y ir retirando gradual y paulatinamente, pero de forma decidida, la subvención a los hidrocarburos. Me mandan un mensaje que lo voy a poner en la pantalla. Cuando usted habló de Samuel y ahora que está hablando de esto otro, dice: don Pepe, buenos días. ¿Por qué será que el señor vocero no nombra al señor Morales en ese listado cuando usted hablaba de Tuto, Mesa, Camacho y Samuel? Si anda refiriéndose a la economía, ¿o será que tiene miedito, dice? ¿O será que quiere estar bien con ambos bandos? ¿Por qué le muestro esto? Porque si analizamos el comportamiento de las bancadas, el camachismo, el evismo y el mesismo, el camachismo, el mesismo y el evismo están en exactamente la misma posición hoy día. No es solamente, José, que yo no nombro al señor Morales. Yo en lo particular intento y hago siempre esfuerzos por no personalizar la política en lo que significan respuestas a cada una de las intervenciones públicas que puedan tener unos y otros actores. Uno. Número dos, efectivamente, ya desde la perspectiva política, ideológica y de antecedentes de lo hecho en el país, hay un grupo de políticos que han maltratado la democracia en nuestro país, que han generado esa ruptura, y yo personalmente creo que es muy importante poder siempre contribuir señalando ahí sí a lo que estas acciones nos pueden conducir. Después,
las exhortaciones son como la que acabo de hacer. Los asambleístas tienen ante el pueblo de Bolivia la responsabilidad de darle una respuesta. El conjunto de asambleístas, todos los asambleístas allí, si quieren tomar un camino distinto, pues las consecuencias tendrán también unas características y unas connotaciones. No hace falta abonar, como le decía en la entrevista del día de ayer, abonar a una pelea que seguramente a muchos entusiasma, pero que en lo personal, José, no tengo simpatía por aquello porque no le es útil al país. Pero, ¿por qué yo digo eludir? No me la saques la imagen, por favor. ¿Por qué eludir algo? O sea, no sé si usted está en condiciones de negar que en este momento el camachismo, el evismo y el mesismo están votando lo mismo en diputados. Pues si coinciden allí, le están haciendo un flaco favor al país. Si coinciden allí, le están haciendo un flaco favor al país. A ver, ¿cuáles son las posiciones argumentativas del por qué no se quiere aquello? Del por qué le negamos a Bolivia que pueda rápidamente resolver un problema que sí causa un daño a los sectores industriales, al Estado mismo para tener recursos y poder seguir abasteciendo de combustibles, por señalar solamente dos aspectos inmediatos. ¿Cuál es el argumento allí? Que no sea una mirada recortada sobre el interés político. Le hacen un flaco favor al país. Son ellos los que tienen que responder, José, a esto. Porque hay un clamor en la sociedad, desde los sectores a los que les urge tener acceso rápido a las divisas. No solamente son los exportadores, hay distintos insumos que se deben adquirir para que la producción que abastece a nuestro mercado local en unos casos y que hoy en día todavía no están dentro del paquete de productos sustituidos, pues que se tienen que comprar, y eso es con recursos, eso es con divisas, con dólares. Y si estas escasean en el país, pues hay que buscar una solución. Ante la solución, ¿cuál es la respuesta? Sí, le pregunto, ¿le están haciendo un flaco favor al país? ¿Es una forma elegante y atenuada y quizás es más apropiado lo que usted quiere decir? Le consulto, ¿le están poniendo trabas al país? El país necesita hoy en día la aprobación de un conjunto de leyes para poder sobrepasar este momento de iliquidez en la divisa internacional. El querer obstaculizar aquello, pues no tiene otra lectura que ponerse de espaldas contra lo que se está solicitando y requiriendo. 1, desde el gobierno; 2, desde la misma sociedad; 3, desde el aparato productivo del país. Entonces, ¿espalda al país? ¿Perdón? ¿Se ponen de espaldas al país? Esto de no facilitar aquello es ponerle cortapisas a lo que el país requiere, José. ¿Qué significa cortapisas? Explíquele a la gente qué significa cortapisas. Ponerle obstáculos. Fíjese, José, algo. Hay otros escenarios para la batalla política. Hay otros escenarios. Construye a la gente que quiere ternar por el año 2025, construye a la gente una visión de país, una propuesta para la sociedad, un modelo de desarrollo integral, una forma de poder modernizar las instituciones en nuestro país y sobrepasar también este momento de rezago institucional, una manera de poder perfeccionar el Estado plurinacional, una forma propuesta de profundizar la economía del Estado en un sentido o en otro, pero con propuestas que se puedan discutir, que se puedan debatir, donde ahí podremos ser unos y otros implacables, pero nunca bajo ningún concepto entorpecer las expectativas o aquellas políticas que van a favorecer a la población. ¿Cómo es posible aquello? Decía Jorge. Hay otros escenarios, José, donde se puede discutir y se puede debatir, pero en esos escenarios donde tiene que estar ausente el insulto, el adjetivo, etcétera, José, pues en esos escenarios uno ve a mucha gente ausente. Usted decía, Jorge, que
Camacho, Tuto y Samuel quieren quemar la casa para reconstruir una a su medida. Evo la quiere quemar la casa, ¿con qué objetivo? Si es que la quiere quemar, porque está en la misma actitud ahí. Hay una diferencia fundamental en eso, José. La mirada política, ideológica y social que tiene el señor Mesa, el señor Quiroga, el señor Camacho, el señor Doria Medina, es en una línea contraria a lo que significa el Estado plurinacional. Y esa línea del Estado plurinacional es una línea de inclusiones sociales, José. Esto es lo más importante, de inclusiones sociales, de igualdad y de restablecimiento de la representación política debida de la democracia intercultural. El señor Evo Morales es constructor de ese proceso. Tiene unas características distintas, en mi criterio, lo que el expresidente hoy en día dice, señala, hace, y la gente que lo acompaña también, absolutamente distinto, porque se mueve en el escenario ideológico de la plurinacionalidad construida, del proceso de cambio del país. No va a salir del grupo que acompaña al expresidente Evo Morales una lógica de defensa del mercado, de las políticas neoliberales ni del capitalismo. Eso no va a ocurrir. Entonces son dos situaciones absolutamente distintas. No creo yo que sea correcto pensar que guardan similitud. Cierro con esto, Jorge. Es lo que acaban de subir a sus redes sociales tanto el presidente como Evo Morales. Y aquí sí veo coincidencias en los dos. Le quiero mostrar. El presidente, primero voy a mostrar su tweet, muestra su fotografía, dice: agradecemos el cariño y hospitalidad del pueblo de Venezuela, donde hoy suscribimos 13 importantes acuerdos de cooperación e integración energética, educativa, salud, cultura y más, que fortalecen nuestra unidad y marcan el reinicio de nuestras relaciones bilaterales. ¿Ok? Y luego viene el de Evo, que dice: saludamos el respaldo del hermano Nicolás Maduro al pueblo boliviano con la firma de 13 acuerdos para fortalecer la integración estratégica en áreas importantes, Es decir, ahí sí van en la misma línea. Ahí van en la misma línea, en la mirada del Estado plurinacional, en la mirada de la economía fortalecida a partir de las acciones del Estado, en la mirada de las políticas sociales. Por supuesto que hay coincidencias. Las coincidencias tienen que ser mayores y absolutas en el plano ideológico, José. Después se pueden tener distintas miradas sobre cuáles son los caminos que se deban escoger para poder arribar al objetivo. Pero el modelo que proponen los otros señores es diametralmente opuesto. En nuestro criterio, yo le expreso ahí también un criterio personal, el modelo del viejo Estado neoliberal es un modelo de exclusiones, y ese es un elemento históricamente además evidente de confrontación en el país. Entonces, si ideológicamente usted tiene compatibilidad, pues siempre tendrá posibilidades de establecer un marco de diálogo mayor. Después, a lo interno, las luchas seguramente tendrán que ver con las formas, las metodologías, las decisiones que haya que priorizar o no. Esto está en cualquier movimiento político grande e importante. Perfecto. Le agradezco mucho, Jorge, muy amable por todo. Conversamos tal cual se comprometió ayer. José, porque ayer y hoy día, y después me quedé meditando sobre esto, cuando se nos está hablando sobre el déficit fiscal, fíjense que el déficit fiscal estuvo en el año 2020 por encima del 2,5%. Y se ha reducido al 7,2%, más de 5 puntos. Y después dicen, no hay ningún trabajo en términos del déficit fiscal. Eso es absolutamente importante decir. Ha habido 5 puntos de déficit fiscal construidos en el año 2020 que se han ido reduciendo. Eso no obra por milagro, eso obra por políticas que se van implementando. El país puede tener, y esto es normal en los países, inconvenientes, pero si no hay planteadas unas soluciones inmediatas, entonces sí se puede apoderar del país el desconcierto y el desazón. Pero hoy en día
en lo inmediato para sobrepasar este tema de la liquidez de divisas está este tema de la ley del oro. Allí es la población, sus instituciones y el Estado el que están solicitando y pidiendo de que haya una aprobación rápida y expedita de aquello para sobrepasar este problema. Estos elementos, estas cifras son muy importantes. Después de nuestra conversación, José, del día de ayer, he leído detenidamente y con más atención el documento o el informe de The Economist, y usted ahí va a poder encontrar un conjunto de especulaciones que esa revista está realizando. Dicen ellos, y concluyo con esto, de que no podemos tener grandes esperanzas por el litio porque todavía no se conocen los contratos con las distintas empresas, pero que además se prevén que van a existir manifestaciones de los lugareños, como dice el artículo, y que esto va a imposibilitar el desarrollo de la industria del litio. Fíjese usted si eso responde a una seriedad científica de un artículo publicado a nivel internacional, pero lo han tomado algunos como palabra santa, cuando esto que le comento no tiene una consistencia importante porque está solamente especulando sobre lo que puede ocurrir. Y dice que el 2030 vamos a dejar de exportar gas porque el mismo se habrá acabado. Entonces significa que a partir de este minuto de la publicación de The Economist nos cruzamos de brazos y esperamos la llegada del año 2030 en la más absoluta inercia. Eso no es posible pensar. Entonces, la motivación de The Economist, ¿cuál sería su motivación? Porque tiene una lógica de defensa de políticas liberales, de mercado, de neoliberalismo y procapitalismo. Y nosotros tenemos un modelo diferente del Estado. Creemos que el capitalismo produce una serie de desequilibrios y de asimetrías sociales que el Estado, con una presencia fuerte, debe corregir aquello. No, el capitalismo y el individualismo exacerbado, José, nunca ha tenido una mirada de conmiseración con lo social, nunca. Y si no lo hace usted a través del Estado, pues las sociedades crecen en desigualdad y esto hay que corregir. Eso nos diferencia de los liberales, José. Cierro con esto. Tuve la sensación en las últimas 2 o 3 semanas que usted había bajado su intensidad, ¿no? Y le quiero preguntar si Jorge Richter está firme como vocero. Hoy lo veo recuperar toda la intensidad que le conozco, pero lo vi como o más desaparecido o menos convencido. No sé si es convencido o menos intenso. Hoy lo vuelvo a ver como era. ¿Usted está firme como vocero? Yo tuve, José, 2 semanas donde solicité permiso con cargo a vacaciones, porque tenía que atender un tema de mis hijas que no viven en el país, y estuve 2 semanas acompañándolas a ellas. Para aquello había requerido el permiso, como le digo, con cargo a vacaciones necesario, y estuve distanciado de lo que era la dinámica declarativa y participación pública. Pero yo tengo el convencimiento el convencimiento con la misma fuerza desde el primer momento, José, porque creo, perdóneme que hable de algo personal acá, porque creo en mis convicciones políticas que el camino es el que se está siguiendo y este es el que se propone desde una mirada de lo social popular y desde una mirada también de los procesos que construyan una sociedad más humana, esto es desde la aplicación de un socialismo humanista. Y yo muchas veces lo que digo también lo acompaño de esto. Gracias, Jorge, muy amable. No, gracias. Que tenga un buen fin de semana, José, usted y toda Santa Cruz. Muchas gracias. Esas eran las palabras del vocero presidencial Jorge Richter, quien explicaba la necesidad de aprobar la ley del oro y también las otras medidas que están siendo tratadas en la Cámara de Diputados. También habló al respecto de la división del movimiento al socialismo y las diferentes posiciones que hoy enfrenta este partido. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del vocero presidencial
frente al bochorno vivido en la Cámara de Diputados por la aprobación de la Ley del Oro. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Jorge Richter.